El proyecto Júpiter y sus estrategias de influencia de voto en la opinión pública ciudadana. En las últimas semanas, el denominado proyecto Júpiter ha generado un debate de carácter nacional legítimo sobre los límites entre la comunicación corporativa, la libertad de prensa y la formación de la opinión pública. Más allá del nombre coyuntural, lo que está en discusión es un fenómeno estructural. El uso de, entre comillas, estrategias de dominación blanda por parte de conglomerados económicos para incidir en los electores y en sus propios trabajadores con amenazas de despidos o con la no renovación de contratos es complicado. Mi deber como analista es explicar con datos y precedentes cómo operan esas estrategias, porque debemos exigir transparencia a todos los actores, incluidos medios de comunicación que creíamos independientes, pero que no se comprueba tienen relaciones muy cercanas con la derecha de oposición política al gobierno actual, al gobierno progresista. Les presento las 3 estrategias de influencia más documentadas en democracias contemporáneas. 1. El denominado encuadre o framing. Desde la comunicación corporativa interna, grandes grupos empresariales concentran entre el 40 y el 60% de empleo formal en sectores como el financiero, el retail y la agricultura. Esa posición les permite desplegar, entre comillas, pedagogía empresarial a sus trabajadores, también llamado adoctrinamiento. Boletines, charlas y capacitaciones obligatorias que bajo la figura de un análisis de riesgos en el país promueven una visión negativa y generosa sobre reformas tributarias, reformas laborales o reformas al sistema de salud. El problema es que se condiciona la estabilidad laboral al resultado electoral. Si no votan, pierden, y si pierden, los despiden o inician un proceso de despidos masivos para justificar su mentira. La MOE, la Misión de Observación Electoral, en el año 2022 documentó 37 casos de presunto constreñimiento al sufragante en entornos laborales, entre ellos las olímpicas y los SAOs, que presuntamente amenazaban con no renovar contratos tercerizados a sus proveedores y a sus empleados. Siempre se ha comentado de esto en la costa atlántica de Colombia. 2. La financiación de ecosistemas con contenido afín. La influencia no requiere comprar un canal, se ejerce mediante pauta dirigida, financiación de fundaciones y medios digitales que luego son citados como, entre comillas, fuentes independientes. El efecto es de una caja de resonancia. Una misma tesis aparece simultáneamente en un comunicado gremial, en una columna de opinión y en un informe de periodismo de datos, cuando el origen del financiamiento no es transparente y el ciudadano así pierde entonces la capacidad de ponderar el sesgo. 3. La construcción de sentido común en liderazgos intermedios. La estrategia más eficaz no va al trabajador raso, sino generalmente a mandos medios, a gerentes, supervisores, líderes sindicales o patronales. Se les entregan cifras, gráficos y discursos prefabricados para replicar en los operarios, en los trabajadores de base y en los contratistas. Así, la ideología se distribuye horizontalmente como una preocupación técnica y no como una política para disfrazar un delito electoral llamado constreñimiento al elector. Estudios de la Universidad de los Andes sobre comportamiento electoral en 2018 y 2022 muestran que el lugar de trabajo es el segundo espacio de socialización política, después de la casa, de la familia de los ciudadanos. La democracia necesita medios que fiscalicen al poder público, privado y mediático. Por eso es fundamental que quienes ejercen el periodismo declaren sus conflictos de interés con el mismo rigor que le exigen a un congresista independencia y parcialidad. En ese contexto, medios nativos digitales cuestionados como La Silla Vacía o La Opinión Data o cualquier otro que se presente con el rótulo de independiente tienen una responsabilidad doble: revelar su estructura de financiación completa, incluyendo cooperación internacional, pauta, es decir, fundación de publicidad política pagada de fundaciones, empresarios y proyectos multilaterales, y 2, separar claramente el análisis de datos de la editorialización. Cuando un medio mezcla investigación con activismo sin advertirlo, deja de ser contrapoder para convertirse en actor político no electo. La crítica no es a la existencia de estos medios, es a la opacidad.
El periodismo de datos es vital, pero debe resistir la captura corporativa o ideológica con la misma fuerza con la que denuncia la captura del Estado. El estándar debe ser parejo. Si pedimos a Ecopetrol que publique sus contratos, debemos pedir a los medios que también publiquen sus financiadores y sus manuales de destino. ¿Se debe proteger al trabajador en el constreñimiento electoral? Obviamente que sí. Es un delito electoral. El Ministerio de Trabajo y la Fiscalía deben crear un canal expedito para recibir estas denuncias por reserva de identidad para casos de constreñimiento disfrazado de conferencias que se realizan en las grandes empresas de Colombia. Y ahora, para concluir con mi argumento, el proyecto Júpiter, real o simbólico, nos recuerda que la democracia no solo se disputa en el puesto de votación, en las urnas, sino en la construcción previa del sentido común. La única vacuna contra la dominación es la transparencia radical de empresas, de gobiernos y sí, también de los medios de comunicación. Defender la libertad de prensa es defender el derecho al ciudadano a saber quién financia, quién edita y quién se beneficia de la información que consume. Todo lo demás es simplemente propaganda. Soy Erwin Herrera Villegas, análisis político para que usted tenga acceso a la verdad. Buenas noches.